Yo nací dentro de una iglesia cristiana, una familia cristiana, fui instruida desde mi niñez, pero fue hasta ese momento en que, como dice la Escritura, pude acercarme a Dios, y como Ana yo me imaginaba en un altar con mi alma derramada, y fue en el nacimiento de mi hija. Tengo una niña que hoy tiene 11 años, pero el embarazo fue un embarazo de alto riesgo. Siempre supimos que al momento de nacer habían muchas complicaciones, y fue en ese momento que cuando la niña nace por cesárea, yo ni siquiera la escucho llorar, y toda mamá lo primero que quiere escuchar es el llanto de su bebé. Y con tantas cosas que se nos habían dicho, los peligros, al no escuchar llorar a la niña, y yo, aunque bien estaba sedada, nunca perdí el conocimiento, yo escuchaba todo y no escuché llorar a la niña, y mis lágrimas empezaron, y yo decía: Señor, no me haga esto, Señor, no me haga esto, si tú me prometiste una hija, yo hasta aquí te he creído y voy a seguir creyendo. Hoy precisamente el tema es acerca de la oración, y yo le voy a pedir a toda esa linda gente que comience a comentar, comience a decirnos, queremos escuchar sus experiencias. Eso es un tema que muchas de las mujeres nos vamos a identificar, porque bueno, hemos visto libros como El poder de la mujer que ora, El poder de la esposa que ora, El poder de la madre que ora. Bueno, en síntesis, todo tiene que ver con la oración, y hoy vamos a estar compartiendo un poquito de eso, y aprovechando nuestra invitada del día de hoy, pastora, ¿por qué es tan importante orar? ¿Por qué Dios nos manda a orar? Bueno, si le preguntamos a cualquier persona, incluso a un niño, y le preguntamos qué es orar, ellos nos van a decir: la oración es hablar con Dios. Y están en toda la razón. Pero para mí, la oración es desarrollar una intimidad con Dios. Amén. Sabemos que Dios es nuestro Padre, y como Padre Él tiene siempre cuidado de nosotros. ¿Por qué es importante orar? Porque a través de la oración nos acercamos a Él y le comentamos, le compartimos todas nuestras necesidades, le compartimos todo lo que estamos sintiendo, y a través de la oración donde en lo personal he aprendido a tener más intimidad con Dios. Amén, qué tremendo, ¿verdad? Cómo es tan importante tener esa relación, es nuestra manera de comunicarnos, de hablar con Dios. Neisita, ¿vos querés compartir algo en esto? Sí, fíjate de que yo siempre he tenido como ese concepto que nos comentaba la pastora, hablar con Dios. A través de la oración nos comunicamos con Dios, y con los años he entendido de que cuando nosotros queremos comunicar algo, tienen que haber dos personas en el acto para poder comunicar. Tiene que haber el que habla y el que escucha. Sí. Y viceversa, el que escucha después tiene que pasarse a la posición de poder hablar, y la otra persona que antes hablaba, el poder escuchar. O sea que las dos personas involucradas en una conversación o en una comunicación, ambos tienen que tener la habilidad de poder escuchar y de saber hablar. Y por lo general el ser humano, y voy a referirme directamente a los creyentes, nos hemos concentrado la mayor parte del tiempo en hablar, en hablar, hablar y hablar. Y creo que es importante que podamos hacer un poco de conciencia de que la oración, todos sabemos de que es efectiva, que es poderosa. Amén. Pero entender cómo necesito yo orar para que esa oración sea efectiva está basada en que yo pueda hablar, pero que también pueda escuchar. Amén. Porque en qué momento puedo yo escuchar a Dios, o puedo yo conocer a Dios, o puedo yo escuchar y saber lo que Él quiere hablar a mi vida, si todo el tiempo estamos hablando, estamos pidiéndole a Dios: Señor, te pido, Señor, te doy gracias, Señor, sana a mi papá, Señor, provee un trabajo, Señor, abre puertas, Señor, pon gracia en mí, y siempre estamos: Señor, ayúdame, Señor, Señor. Pero pocas veces, creo yo, nos dedicamos o nos concentramos a escuchar a Dios, que Él quiere hablar a mi vida, porque Él quiere darnos directrices. Y entonces, y es una forma importante, y es un alto que considero yo que debemos de hacer para entender bien que en la oración se necesita de poder tener
ambas habilidades, el poder hablar y el saber escuchar. Ahorita que mencionaste eso, me estoy recordando que una vez alguien dio una expresión un poquito fuerte, pero que tiene mucha lógica. O sea, no se puede, como decía alguien, duro, ¿verdad? Vomitar y hablar a la misma vez. Tenés que hacer una de las dos cosas. Pero hay veces, nosotros solo estamos sacando, pero no estamos escuchando, no estamos realmente escuchando la voz de Dios. Y eso creo que es una de las partes claves de la oración. Así es. El poder, como lo que tú estabas diciendo, el poder hablar con Dios, pero también hacer esa pausa, ese silencio. Amén. Para escucharlo. Pastora, cuéntenos de repente alguna experiencia, algo que le haya marcado y que usted haya dicho, obviamente somos testigos del poder de la oración, pero algo que usted se pueda recordar en estos momentos, que usted diga, gracias, porque eso es producto de una oración. Amén. De hecho, Rebeca, que desde ayer que yo recibí el mensaje de invitación y vi el tema, inmediatamente vino esto a mi mente, porque algo que marcó mi vida para siempre y para mí un testimonio de poder. Y como tú dices, si habláramos de las cosas que Dios ha hecho a través de la oración, pasaríamos aquí mucho tiempo hablando. Pero sí, algo que marcó mi vida para siempre fueron dos oraciones clave, y hasta el día de hoy y por siempre voy a darle las gracias, la honra y la gloria a Dios. Y esto va a servir para muchas jóvenes. Amén. De hecho, que cuando nos invitan a eventos o actividades juveniles, este testimonio yo siempre se lo doy. Queremos escucharlo, Y es que desde jovencita yo tenía una oración clara y oraba por mi esposo. Yo le dije al Señor, Señor, yo quiero que mi esposo tenga estas características. Y mi esposo lo sabe y por eso por ahí anda y lo voy a hablar. Está detrás de cámara echando porras. Lo voy a hablar libremente porque es parte del testimonio. Anterior a él, pues, era una jovencita muy enamorada y tuve 2 novios. Pero con esos novios yo hice la oración. Ashley se está riendo porque ella escuchó este testimonio. Y era, Señor, si este joven no es para mí, no es lo que tú tienes para mí, apártalo de mi vida. Y de manera misteriosa, pero en los planes de Dios así fue. Los 2 jóvenes, el Señor los apartó de mi vida. Luego conozco a mi esposo, el que ahora es mi esposo, y yo también hice la oración. Señor, si este joven no es para mí, apártalo de mi vida. Y han pasado 13 años y no lo aparté. Así que yo creo que este era 13 años de matrimonio, 6 años de noviazgo. Así que 19 años y no lo apartó. 6 años, imagino. El poder de la oración. Esa fue mi primer petición que yo hasta hoy doy gracias a Dios por lo que Él hizo en esa oración contestada. El segundo milagro poderoso, y fue el momento, yo nací dentro de una iglesia cristiana, una familia cristiana, fui instruida desde mi niñez, pero fue hasta ese momento en que, como dice la Escritura, pude acercarme a Dios y como Ana yo me imaginaba en un altar con mi alma derramada, y fue en el nacimiento de mi hija. Tengo una niña que hoy tiene 11 años, pero el embarazo fue un embarazo de alto riesgo. Siempre supimos que al momento de nacer habían muchas complicaciones, y fue en ese momento que cuando la niña nace por cesárea, yo ni siquiera la escucho llorar, y toda mamá lo primero que quiere escuchar es el llanto de su bebé. Y con tantas cosas que se nos habían dicho, los peligros, al no escuchar llorar a la niña, y yo, aunque bien estaba sedada, nunca perdí el conocimiento. Yo escuchaba todo y no escuché llorar a la niña. Y mis lágrimas empezaron. Y yo decía, Señor, no me haga esto. Señor, no me haga esto. Si tú me prometiste una hija, yo hasta aquí te he creído y voy a seguir creyendo. Pasaron 2 días y a mí no me daban noticias de la niña. Y yo seguí hospitalizada y la niña igual. Pero de repente yo miraba que mi esposo estaba todo extraño.
llegaba con los ojos bien inflamados a la sala donde yo estaba y yo decía, algo aquí no está bien. A todas las mamás le llevaban sus bebés y a mí no me llevaban a mi bebé. Un sexto sentido. Wow. Por indicaciones del médico, pues no era favorable que me dieran la noticia de que la niña estaba muy mal. La niña estaba en cuidado intensivo. Y las palabras del médico siempre eran hacia mi esposo, no se hagan ilusiones porque la niña tiene pocas probabilidades de vida. Wow, qué fuerte. El testimonio es muy largo, pero brevemente la niña estuvo ahí 15 días, hospitalizada con un diagnóstico negativo, pero fue en el día 13. Todo ese tiempo yo pasé orando, después que me doy cuenta, llegaba al hospital desde 5 de la mañana a 7 de la noche porque no permitían quedarnos. Y todo ese tiempo yo pude conocer más a Dios a través de la oración. Amén. Llegó un momento en que yo le dije a mi esposo, ya no quiero que nadie venga, no quiero que nadie me acompañe, quiero estar sola con Dios. Y fue en ese momento donde yo desarrollé y experimenté el poder de la oración. Fue en el día 14 donde seguíamos sin esperanzas, no habían buenas noticias. Y yo recuerdo que yo le dije a mi esposo, hasta aquí llegamos con esta prueba. Yo llegué y puse mis manos en la sala donde la niña estaba y yo empecé a orar. Y le dije, yo he creído en un Dios de poder. Amén. Y si tú has permitido que mi hija haya nacido y hoy esté en este lugar, yo quiero testificar de tu poder. Amén, wow. Te pido, y a veces uno es atrevido para orar. Sí. Y yo recuerdo tantas cosas que le dije al Señor que hoy yo reconozco y digo, qué atrevida. Y le dije, Señor, te pido que mi hija salga de este lugar y que todos estos médicos que han dado noticia negativa, ellos también puedan ver el Dios en el que confiamos, porque ellos me miraban orar. En el pasillo yo estaba y muchas enfermeras decían, está quedando loquita. Ay, Porque yo estaba sentada y estaba orando, estaba cantando. Y las enfermeras decían, no le digan nada, su niña está grave y ella parece que está quedando loquita. qué increíble. Fue el día 14 en el que Dios manifestó su poder, Amén. su gloria, y el médico sale y dice, no sé qué pasó, pero ese mismo médico me miraba a orar y después como que y me dice, sí sé qué pasó, sí sé qué pasó. Hoy los exámenes salieron completamente diferentes y tu niña está bien. Wow. Gloria a Dios. Mañana le damos de alta. Hermanos, para mí eso fue hasta el día de hoy la noticia más linda que yo he recibido. Qué interesante que usted, con esa fe, porque fue una fe aguerrida, fue una fe violenta, diría yo, hasta aquí. Amén. Qué poderoso ese testimonio. Necesita. Qué determinante. Sí, ¿verdad? Sí, y yo considero, Rebeca y Pastora, de que esa determinación nos la da la confianza que nosotros Amén. podemos tener en Dios. Y como lo decía en el primer episodio de Be You, esa confianza únicamente la generamos conociéndole a Él. Y la única manera de conocerle es a través de la oración y a través de la lectura de la palabra también, porque ahí podemos conocer a profundidad sus misterios, podemos comprender su carácter y podemos entender el poder de Dios y cómo Él puede obrar en nuestras vidas. Y es que me uno al testimonio de la pastora, porque recuerdo que a mis 28 años aproximadamente, yo comencé a pasar un proceso bastante difícil y yo llamaba a mis amigas y les contaba, fíjate que me está pasando esto, y yo llamaba llorando, había mucho dolor en mi corazón, llamaba a mi mamá y le contaba, y habían noches enteras en que pasaba hasta las 12 o 1 de la mañana hablando con mi mamá, porque yo necesitaba ser sanada, había mucho dolor en mi corazón.
Y me acuerdo que mi mamá, las palabras de mi mamá siempre eran, hija, orá. Pero si estoy orando, mamá, hija, orá, me decía. Orá, pedile al Espíritu Santo que te dé sabiduría. Y ella fue guiándome con palabras que me instruyeron para ir orando, ¿no? Y me decía, así como me lo estás contando vos a mí, que estás con dolor en tu corazón, que necesitas que este proceso pare, que necesitas ver este milagro en tu vida, así mismo, orá a Dios, permití y pedíle al Espíritu Santo, me decía mi mamá, que te ayude a entender la situación por la que estás pasando, qué quiere Él en tu vida manifestar o obrar durante este proceso. Y yo pasé así como 2 años en medio de ese proceso, en medio del dolor, del llanto, del quebranto. Y yo siempre llamaba a mis amigas y me decían, puedes hacer esto, hacer lo otro, vos vas a actuar aquí, vos vas a actuar allá, me decían. Entonces recibía tantas indicaciones que yo trataba de hacer lo que mejor yo consideraba que estaba bien. Claro. Y me decía mi mamá, vos tenés que pedirle ayuda al Espíritu Santo, y es a través de la oración. Y yo oraba. Y después de 2 años en la misma situación donde yo no miraba cambio, yo un día cansada de tanto, yo fui y literal, así como Ana derramó su corazón delante de Dios porque había un dolor profundo de no poder concebir, ella lloró delante de Dios, y ese día recuerdo que yo lloré delante de Dios y yo le abrí mi corazón, me expresé cómo me sentía, así como yo le contaba a mis amigas y a mi mamá mi dolor, yo se lo expresé a Dios. Y ese día yo comencé a abrir mi corazón y comencé a mostrarle a Dios mi debilidad, mi fragilidad. Comencé a dejar que Dios entrara en lo más profundo de mi corazón para que Él pudiera. Él obviamente me entiende, pero Él también quiere escuchar a nosotros. Amén. Y es que cuando nosotros mostramos nuestra fragilidad, nuestra debilidad delante de Dios, es imposible que Él no venga en nuestro auxilio. Y es a través de exponer nuestra debilidad y nuestro corazón delante de Dios que la oración se vuelve poderosa. ¿Por qué? Porque se vuelve transformadora en tu vida. Esa oración te revela a Dios y Dios te revela qué quiere hacer con tu vida en ese momento. Pero necesitamos dejar que Dios entre en lo más profundo de nuestro corazón y que Él pueda escudriñar, pero tenemos que dejarlo. Amén. Porque Él es un caballero. Hay que dejarlo que Él ahonde en lo más profundo de nuestro corazón para entonces poder revelarnos lo que Él quiere y que esa oración se vuelva transformadora. Y ahí yo empecé en una relación con Dios. Mi oración se volvió distinta. Dejó de ser repetitiva, como Jesús siempre lo decía con los fariseos, que eran oraciones repetitivas, que dejaran de hacer este tipo de oraciones. Dejó de ser repetitiva y empezó y se convirtió en una comunicación directa desde mi corazón hasta el corazón del Padre. Y yo puedo decirles a ciencia cierta de que desde ese día mi oración cambió y mi oración se ha vuelto más efectiva y más poderosa porque he aprendido a conocer a Dios. He aprendido poco a poco, no puedo decir que lo conozco porque cada día lo estoy descubriendo más, pero he aprendido a conocer su corazón, he aprendido a conocer su propósito, he aprendido a conocer su poder y lo que Él quiere obrar a través de cada proceso que me ha tocado atravesar. Mira qué bonito, porque parte de lo que queríamos hablar ahora era cómo la oración sana el corazón. Y fue precisamente lo que te pasó, Nancy. O sea, el haber orado de esa manera, tan sincera delante de Dios, y como te decía tu mamá, así como me estaba hablando conmigo, orá. Así. Y es que hay veces nosotros pensamos, más cuando hay veces hemos crecido en iglesias que han sido bastantes conservadoras, por decirlo así, donde quizás nos enseñaron, a mí me enseñaron en una temporada, ¿verdad? Creciendo, que uno no podía, por decir así, orar en el baño, no, porque no está en condiciones, ¿verdad? Sí. Para que el Señor te escuche. O tantas cosas que a veces se malenseñaron por la misma ignorancia en el momento, no por un mal corazón, sino por lo que pasaba. Pero ver cómo hablar con Dios desde el momento que vas en el carro. Amén. Ama de casa, usted desde que está cocinando, está doblando la ropa. Mire, yo en lo personal hay una cosa que detesto, doblar la ropa. ¿Cómo detesto doblar la ropa? Pero ¿qué he hecho? En vez de estar
ahora son 4, y en la del bebé que produce demasiada ropa, y la Suri que no deja de producir ropa, y mi esposo que yo no sé cuánta ropa se pone. Y entonces, pero qué interesante fue que mientras uno dobla la ropa, yo preferí ver, en vez de estarme quejando, yo voy a orar y yo voy a adorar a Dios. Y me ha dado que mientras doblo la ropa comienzo a hablar en lengua, comienzo a orar en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la oración? Hay mucha gente que tal vez mira la oración como algo aburrido, porque lo relaciona con estar 20 horas de rodillas. Sí, con estar buscando qué palabras decir. Es ahí el punto. ¿Qué porque se me agotan las palabras, entonces ¿cómo voy a pasar 20 minutos orando? Sí. Eso es el pensamiento que humanamente se le viene a uno. Y cómo cuando uno cambia eso, cuando uno tiene ese cambio de chip, uno comienza a hacer de la oración tu deleite. Amén. Y se comienza a transformar algo bonito. Pastora, usted coméntenos qué importante que es el mantener una comunidad de oración. Porque obviamente, número uno, esa intercesión, esa oración, esa comunión de voz con Dios. Pero también qué especial tener amigos de oración. Amén, amén. Un pensamiento que leí por ahí y recuerdo ahora es que la oración no cambia a Dios, la oración me cambia a mí. Así es. Y esa es una de las cosas que debemos de compartir con los demás. Cuando hablamos de comunidad también, mi familia es una comunidad y la oración la debemos de tomar como un estilo de vida. Y eso me gusta mucho porque algo que yo practico, yo estoy hablando con Dios en todo momento. Y nuestros hijos están viendo. Así es. Están viendo. Entonces muchas veces queremos enseñarle a los niños o a los jóvenes incluso, vamos a orar. Y a ellos lo que les viene a la mente es lo que decía Rebeca. Vamos a irnos a poner de rodillas tanto tiempo. ¡Ay, qué aburrido! Sí. Para los jóvenes, ¿verdad? Pero cuando uno desarrolla la oración como un estilo de vida, ya es parte de nuestra vida. Nosotros tenemos nuestro niño Sebastián, Sofía de 11, y el niño más que todo tiene una fe increíble, ese niño. Y él para todo es, oremos. Vamos a hacer algo, oremos. Entonces, es algo que ellos han aprendido no por conceptos, sino por práctica. Entonces, igual pasa en nuestra comunidad de fe. En la iglesia tenemos un culto especial de oración, porque hemos creído también que no hay crecimiento sin oración. Una iglesia, para fortalecerse en todas sus áreas, debe tener como base la oración. Entonces, esa es una de nuestras estrategias para estar alineada a la voluntad de Dios, la oración, en todo tiempo. Tengo aquí saludos que no había podido leer. Dice Maritza Azucena, amén. Y lo mejor de todo es que si le creemos, tendremos la confianza de que Él sí nos escucha. Amén. Él siempre está atento a la intención de nuestros corazones, a acercarnos a su presencia. El pastor dice, santo Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Jehová cumplirá su propósito en ti. El pastor Carlos Amayoa. Ese santo Dios es porque es la historia. Geraldo Hernández, gloria a Dios, la oración del justo puede mucho. Amén. Julio Castillo, gloria a Dios. Norman Pineda, bello es nuestro Dios, maravilloso testimonio. La fe mueve montañas gigantes en nuestro caminar. El Leiter dice, saludos a mi pastora. Saludos, chavalito. Qué bonito es poder, bueno, estaba leyendo los de Netso, no sé qué le pasa al internet el día de hoy, está súper raro, pero voy a ver si logro entrar al de la radio para poder leerlo. Por ahí está Lucía Rivas conectada, también está Elija Walls, creo que lo estoy leyendo bien. Elaya Woods. Elaya Walls, perdón. Bendiciones, hermanas, dice por ahí. Stephanie Hernández también nos está sintonizando. Saludos, Steph, te mando un abrazo. Por ahí está Claudia Gabriela Hurtado también. Saludos a todos, en especial a nuestra bella pastora, dice Paola. Hey, bendiciones para todos los que están conectados en este momento. Qué bonito, ¿verdad? Poder ver esta parte. Y cómo, por ejemplo, en la parte financiera. Amén. Es que la oración trabaja para todo, ¿verdad? Amén. Aquellas esposas que llevan años orando por su esposo, aquellas mamás. Le voy a decir algo, mi abuelita oró y ayunó un año por mi papá.
porque mi papá no quería saber nada de Dios. Él era de ideas marxistas, de ideas que negaban a Dios, era ateo. Y cómo Dios cambió su mente, pero mi mamita pasó, así le decíamos nosotros, ¿verdad? Un año orando, esa señora, y el testimonio, si las cuento, pasamos 2 horas, pero es un testimonio poderoso. Pero pensando en la parte también financiera, cómo el Señor apoya, yo me acuerdo que una vez, por esas, ¿verdad?, malas decisiones que a veces uno hace como familia, nos habíamos enjaranado con la tarjeta de crédito, y varios se van a identificar. Y para no cansarles el cuento, debíamos $40,000. Wow. Y no sabíamos de dónde. O sea, no había manera, no llegamos ahí, ¿verdad? Y casi que fue, no sabemos ni cómo, pero llegamos a ese punto. Y la cosa es que como familia, mira, todas las madrugadas orando, porque no había manera. Y definitivamente era una lección para nosotros para ser mejor mayordomos, pero también solo un milagro no iba a salir de eso, ¿verdad? Y mira qué cosas más poderosas, que en cuestión de un mes nos llama a alguien de fuera del país, eso que hace como 20 años tal vez, que había estado en nuestra casa y que llevaba 2 días que el Señor le había dicho, ve, llama a esta familia y envíale algo. Pero él decía, Señor, yo estaba en su casa, ellos no tienen necesidad, ¿cómo yo voy a hacer eso? Dice y dice que pasó 2 días peleando, pero él dijo, no, yo no voy a seguir peleando con Dios. Y nos llama y nos dice, mire, yo voy a hacer porque ya llevo 2 días que yo no aguanto y yo no me quiero meter a problemas y yo voy a obedecer. Y el Señor me puso que les mandara una ofrenda y yo voy a hacerlo. Y la ofrenda era exactamente el monto que necesitábamos para pagar la tarjeta. Wow. ¿Quién hace eso en estos días? Nadie. Sí. ¿Qué fue eso? Un milagro. Si nos preguntan ahorita quién fue ese hermano, ni nos recordamos de su nombre. Pero ahorita tal vez sí necesito recordarlo. Pero vamos al punto que era para que el Señor se llevara toda la honra y gloria de Dios. Amén. Alguien que ni siquiera nosotros recordábamos que existía. Y cómo el Señor orquestó todo respondiendo la oración. Amén. Dios vio todo un pueblo, toda una familia humillada, en oración, pidiendo perdón y todo. Y cómo el Señor en su misericordia hizo un milagro. La oración es poderosa. Amén. Amén. Es poderosa. Sí, y la Biblia dice, sigan pidiendo, sigan buscando y sigan llamando. Y me encantan estos 3 verbos, estas 3 acciones, porque dice pidiendo. O sea, tenemos un Padre que está atento de nosotros, como decía la pastora. Es un Padre bueno. Él quiere lo mejor para nosotros. Pero tenemos que seguir pidiendo. Pero me encanta también el segundo verbo, y cada verbo denota acción, porque dicen, sigan buscando. O sea, buscar es, yo te busco, Señor, te busco por quien tú eres, te busco porque eres mi Padre, te busco porque quiero conocerte. Y mientras más le buscamos, más le conocemos a Él. Y dice, sigan llamando. Sigan llamando. Cuando tú llamas a alguien, lo llamas para saludar, para saber cómo está. También lo llamas porque, mira, tengo una emergencia, tengo una necesidad. Mira, ayúdame con esto, sálvame, por favor, ayúdame ya rápido. Y a veces, por lo menos mi hermana me llama de repente, Neisy, ¿estás en tal lado? ¿Puedes pasarme comprando tal cosa? O sea, ella me llama porque sabe que yo le puedo ayudar. Y muchas veces en medio de nuestra necesidad acudimos, y no está mal que tengamos a un grupo de apoyo que nos pueda escuchar y apoyar, ¿verdad? Pero acudimos a todos y se nos olvida que el Todopoderoso, que nuestro Creador, que nuestro Padre bueno y amoroso, está ahí, a tan solo una llamada, que es la oración, que es el acceso directo que tenemos al Padre. O sea, que podemos a Él buscarlo, podemos a Él llamarlo a través de la oración. Y Dios quiere eso, que nos relacionemos con Él a través de la oración. Dios quiere que le conozcamos a Él a través de la oración. ¿Por qué? Porque Él quiere manifestarse en nuestras vidas, quiere obrar milagros en nuestras vidas de distintas maneras, que era lo que Rebeca comentaba, que, o sea, milagro económico, amén, milagros de sanidad. También quiere cambiar nuestro corazón a través de la oración. Y la pastora lo comentaba, la oración me cambia a mí.
Y le voy a leer lo siguiente: la oración toma conciencia de nuestra debilidad. O sea, me hace entender que yo soy frágil, que yo soy débil, que en Él todo lo puedo porque es Él quien me fortalece. La oración me hace ver que yo sin Dios estoy en nada, pero con Él lo puedo todo. Tengo una esperanza en Él y puedo confiar en Él, que Él puede traer la provisión para esa situación económica. Me hace creerle a Él que Él puede traer sanidad, y me hace creerle a Él que Él puede sanar también mi corazón o la condición espiritual en la que yo pueda encontrarme. Poderoso, la verdad que este tema da para mucho más, pero el tiempo ya nos ha tomado. Y yo quiero pedirle, pastora, que usted pueda declarar una palabra para todas esas mujeres y todos esos varones que nos están viendo, jóvenes y niños, toda esa linda gente que nos está viendo en las diferentes plataformas, ya sea YouTube, ya sea la aplicación, la web, redes sociales, poder declarar una palabra. Y que también aprovechemos el momento para orar por ellos, amén, creyendo que cualquiera que sea la situación que estén atravesando, recordarles, Dios hará algo poderoso. Amén, amén. Antes de declarar esta palabra, y algo muy importante que Rebeca decía, es que Dios usó a alguien más. Amén. Y en la comunicación, en la oración, hay elementos en la comunicación: un emisor, un receptor, el mensaje que vamos a transmitir y el medio. Nuestro medio de comunicación es la oración, amén, con Dios. Amén, pero amén, también muchas veces Él quiere usarnos para bendecir a otro. ¿Y cómo vamos a hacer eso? En el silencio de Dios, Él nos va a dar las instrucciones. Así como lo hizo con este varón, no fue de casualidad que Él lo llamó y le envió esa ayuda, fue porque Dios le habló. ¿Y cómo le habló el Señor? Quizá él estaba orando y el Señor ahí mismo envió la palabra. Amén. Entonces, muchas veces venimos a Dios a pedir, está bien, pero también dediquemos un tiempo a escucharlo. Amén. Señor, ¿qué quieres que haga? Y créanme que en ese, ¿qué quieres que haga? Dios se va a revelar. Dios amén, te va a enviar una palabra, una orientación, y aquel que tiene esa relación con Dios va a saber discernir que es Dios el que le está hablando. Amén, porque amén, muchas veces pasa que tienes que bendecir a esta persona. No creo que sea Dios. No creo que sea Dios. Pero aquel que ande en el Espíritu va a entender y lo va a hacer de corazón. Amén. Así que seamos instrumentos útiles en las manos de Dios. Dejémonos usar por el Señor. Señor, no tengo nada, dijo la viuda. Tengo este poco de aceite, este poquito de harina, y mi hijo y yo nos vamos a echar a morir después. ¿Quién dijo eso? ¿Acaso no tenemos a un Dios todopoderoso? Quizás muchas mujeres que nos están viendo hoy digan: Señor, hoy no tengo que almorzar. No hay comida en mi mesa, en mi cocina. No tengo dinero para la provisión. Pero ¿quién te ha dicho que Dios no puede hacer grandes cosas? Quizás está ahí una mujer diciéndonos: Señor, este dictamen médico no es favorable. Pero en esta mañana el Señor te dice: ¿quién te ha dicho que el Señor aún no tiene poder? Él sigue teniendo poder. Amén. No solamente se quedaron los milagros en la Escritura y lo que conocemos de Ana que oró, de Esther que oró, de un Daniel que fue sentenciado a muerte por orar. No solamente quedaron en esos personajes. Nuestro Dios sigue vivo, nuestro Dios es amén, poderoso, nuestro Dios puede obrar grandes milagros. Así que si hoy tú te encuentras angustiada, la depresión en este tiempo, algo que está batiendo a muchas mujeres y hombres también, pero hoy el Señor quiere decirte que no estás sola, que Él está contigo, que Él prometió enviarnos al Espíritu Santo, y Él dijo: no van a estar solas, le enviaré al Consolador. Y sé que en esta mañana hay mujeres que nos están viendo que han dicho: me siento sola. No estás sola, el Señor está contigo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Quizás el panorama que hoy estés atravesando no sea favorable. Quizás estás atravesando angustia, grandes pruebas, pero tenemos a nuestro Dios a nuestro favor y Él peleará por vosotros. ¿Y qué dice? Que cuando Él pelea por vosotros, nosotros debemos de estar
tranquilos. Así que mujer, hombre que nos mira, descansa en la paz del Señor y que todas tus cargas las puedas depositar en Él, porque dice su palabra que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Tremendo, tremendo. Gracias, pastora. ¿Necesita algo que te gustaría añadir? Sí, Jesús, antes de que se cumpliera su tiempo, Él fue al Padre, porque él sentía un dolor profundo en su corazón. Él estaba angustiado. Y Jesús, el Hijo de Dios, era una persona que practicaba constantemente la comunicación con su Padre. Y esto a mí me llama la atención porque es importante, como la pastora decía, que tú puedas estar confiado en Él y que puedas traer tu dolor, tu necesidad, tu circunstancia delante de Dios y creer que en Él siempre vas a encontrar la respuesta y esa paz que tu corazón está necesitando. Dios quiere relacionarse contigo. Él está esperando que tú te acerques. Él está esperando que tú le busques a Él. Él está esperando conocerte más. Él está esperando glorificarse en tu vida y lo va a hacer a través de tu comunicación, de la comunicación que tú puedas tener con Él. Así es que quiero recordarte que la oración te transforma. La oración renueva tu fuerza. La oración trae esa paz que tu alma está necesitando. ¿Está alguien angustiado? Hay que orar. Hay que orar. ¿Está alguien enfermo? Hay que orar. Porque la oración del justo puede mucho. Y fue el medio que Dios nos dejó, como decía la pastora, para que pudiéramos comunicarnos con Dios. Porque Él, a través de ese medio, Él quiere darnos y otorgarnos ese poder que necesitamos usarlo, pero que muchas veces no lo hemos usado porque lo tenemos ahí relegado. Y una cosa más que quería dejarle, y es que la oración es una disciplina que necesitamos ejercer. Y en la medida en que la disciplina no es algo que yo quiero hacer, Rebeca y pastora, no es algo que me nace hacer, es algo que tengo que hacer porque me ayuda, me beneficia. Entonces, si usted y yo no nos comprometemos y no disponemos nuestro corazón a practicar esta disciplina, jamás vamos a poder ejercerla. Y es importante que como creyentes, en el ambiente y en el estado en el que tú te encuentres, es importante que tú te determines y que tú tengas la intención de hacer de la oración una disciplina. Porque después que tú te metas en esa disciplina, se te va a volver más factible el poder comunicarte con Dios. Creo que a ustedes les pasa, a todos nos pasa. Yo no todos los días tengo ánimo de orar. Hoy tenía un sueño increíble, un cansancio increíble, pero cuando tú vuelves la oración una disciplina, tú te conectas con Dios en el estado en el que tú estás. Amén. Tremendo, ¿verdad? Y se vuelve lindo esa parte, se vuelve una necesidad de uno y es algo que no te puede faltar. Así como uno no puede salir sin lavarse los dientes, así también la oración. Así que gracias a todos los que están conectados. Saluda Flor Elena Ortiz, le manda saluditos a su pastora también, ¿verdad? Y es mi mamá. Ay, la verdad. No, aquí tuviéramos tantas personas, ¿verdad? Contándonos, tantas madres con testimonios poderosos de cómo la oración que ellos hicieron por años ahora las están palpando, ¿verdad? Así que será para otro programa, así que ustedes súper atentos, que pasen una excelente semana y Dios me las bendiga.